Hola, ¿se me oye? Sí. Buenas tardes, muchas gracias por esta presentación, por estar aquí y por este Festival de Filosofía de la Térmica, de nuevo aquí y con este compromiso de divulgación que a mí me parece tan importante. Bueno, voy a empezar con una pregunta existencial que supongo que no pertenece al circo, a menos que voy a darles la respuesta al final. Esta tarde he decidido, después de semanas de dudas, preguntarle a la directora del festival, Estella Vilarmea, ¿por qué estoy yo aquí hoy? ¿No? O sea, ¿qué hago yo aquí hoy? ¿No? ¿Por qué? El circo. Y entonces de repente me ha hecho reflexionar sobre mi vida. Y ha sido un poco triste, pero claro, intentaré como ella reír, ¿no? Porque es verdad, yo crecí en un restaurante delante de gente donde mis padres hacían el show, ¿no? El show es que el restaurante sea fantástico, el público llegue, coma bien, se lo pase bien en un restaurante como de gente famosa y artistas y cantantes y era muy brillante, ¿no? Luego, pues claro, efectivamente, como decía Estela, me dediqué al modeleo, luego a ser actriz, luego a presentadora, luego volví a la universidad y me encerré, ¿no? Me encerré en las bibliotecas, a investigar, a estudiar y fue muy bonito, estuvo muy bien. Luego tuve la genial idea de volver a mi país, a hacer investigación y ahí es donde vuelve a aparecer el circo en mi vida. Entonces, bueno, ha sido interesante y sigue siéndolo porque tengo, por ejemplo, el lujo de estar aquí hoy con estas tres fieras, ¿no? En la pista y con ustedes como público en este anfiteatro, ¿no? Entonces, ¿esto por qué es? Ah, vale. Entonces, una de las también anécdotas curiosas circenses, ¿cómo has dicho, Javier? Los tambores. Ah, de trrr. Vale, entonces una de las cosas curiosas es que Estela y yo nos conocimos en un congreso de historia de la ciencia, ¿no? Filosofía de la ciencia, en la residencia de estudiantes en Madrid. Y luego pues estuvimos hablando, había gente, era una sociedad iberoamericana, entonces había gente que venía de Argentina con circunstancias de todo tipo, todas teníamos circunstancias de todo tipo. Nos pusimos en unos jardines preciosos a explicarnos nuestras vidas hasta el momento y pues para no llorar, reímos. ¿No? Y entonces resulta que nos descubrimos que teníamos todas narices de payasas en casa y esto es cierto y las seguimos teniendo. Yo tenía una roja muy bonita con purpurina que la apretabas y hacía ¡muec! Y que la cogí sí, en una fiesta que se hace en todo el Reino Unido, que es el Día de los Payasos, todo el mundo se ríe, recogen dinero y es interesante. Yo aprendí a reírme de mí misma allí, ¿no? Y bueno, ahora esta la perdí y tengo una nariz negra que me he olvidado en Barcelona, pero creo que no me hará falta. Entonces, bueno, aquí estoy, la domadora. Ya les he avisado de que si se pasan de los tiempos tengo un látigo por aquí escondido. Entonces, bueno, el tema hoy es el mundo digital. Claro, yo pensaba, bueno, pero esto es un tema filosófico, claro, sí, ciencia y tecnología, sociología de la ciencia, del conocimiento, sociología de la tecnología, investigar, ayer hablamos, ¿no?, de los males, pero también de los bienes, de las alegrías que nos pueden traer desde aquí. Así que sin más les voy a... ¿Cómo? ¿Pero se me oye? Sí. Les voy a presentar primero brevemente el tema. El señor Javier Echevarría nos va a hablar de nuevas realidades políticas y sociales en el tercer entorno. Tiene un catálogo, un listado de circos diversos, desde los señores de las nubes, pasando por el circo social, financiero, militar, tecnocientífico, transhumanista, etcétera. Espero que tengan todos al menos una pequeña cabida hoy. Luego también el señor Moscoso nos hablará en segundo lugar de la expresión emocional, de los universos y las comunidades emocionales que se crean en este circo digital del que vamos a ir pues, sacando diferentes bolas y poniéndolas en juego cual virtuosos malabaristas para todos ustedes. También bueno, este giro emocional, ¿no?, que se está observando desde la sociología de las emociones y estas emociones que surgen en las redes, ¿no?, el odio, el escándalo, la indignación, los prejuicios, incluso el resentimiento quizá, ¿no? Por último lugar, expondrá Carme Adán, la señora Carme Adán, y hablará de la identidad cyborg, de identidades mutantes, feminismos, deseo, control y ciberviolencia. Así que ya ven, muchas interesantes bolas en juego para este ejercicio de malabarismo. Así que empieza doctor Echevarría, por favor.
Muchísimas gracias por la invitación a venir. Vamos a ver, ha salido el azar, lo primero, y han salido los tambores. O sea, entonces, quiero comunicar que me acaban de dar otro premio. Pero el domingo pasado, pero me han dado el tambor de la Universidad del País Vasco. Y esto sí es un premio de verdad, ¿no? O sea, quiero decir que si hay que tocar los tambores en el circo, pues yo ya tengo un currículum de tambor mayor, o sea, de tambor mayor por la Universidad del País Vasco, y me lo dio la propia rectora de la universidad, ¿no? Y por lo tanto, vamos a ver, tambores en el circo digital, tambores de guerra, ¿cómo no? Tengo que empezar con esto, porque claro, hay gente que piensa que el mundo digital es Internet. Bueno, pues sí, es Internet, o las redes sociales, pero hay unos señores que hacen la guerra gracias a redes telemáticas. Internet lo crea DARPA, que era una gran red de defensa de misiles, y hoy en día uno de los grandes temas de nuestra época es que a las tecnoarmas, diría yo, ha llegado la inteligencia artificial. Y entonces esto es un salto cualitativo. En las nuevas armas ya eran preocupantes las bombas de Hiroshima y Nagasaki, en fin, las bombas nucleares, la bomba, no sé, por poner una, la bomba que rompe a estallar y multiplica, digamos, en toda un área, y todas estas bombas se utilizan, son bombas de índole química, pero en el mundo digital hay una nueva modalidad de armas que son armas inteligentes y que, digamos, que ya son robots. La robótica es uno de los grandes temas. En el circo digital, buena parte del futuro del circo digital serán robots, humanoides o no, y por lo tanto el hecho de que las fieras, como ha dicho Patricia, tenemos que pasar pues el círculo de fuego, o sea, digamos, para mostrar nuestra obediencia, para mostrar que somos esclavos. O sea, yo me voy a referir al subtítulo de El pan y circo, las esclavitudes en el siglo XXI. Entonces hay que aceptar que somos esclavos en el mundo digital. Yo suelo utilizar, por dar ánimos, el término simplemente de siervos, súbditos. Pero desde luego que no somos libres en el mundo digital, esto vamos, cualquier persona lo debería de tener clarísimo, y entonces que en el momento en que nos amenazan con una guerra, simplemente con una guerra nuclear, o ahora con una guerra telemática, en fin, como está amenazando el señor presidente de los Estados Unidos claramente a Venezuela para controlar el canal de Panamá, o sea, el objetivo es clarísimo. En realidad toda esta movida venezolana es contra China, o sea, contra China, perdón, no contra China. Como China está construyendo un gran canal alternativo, entonces Estados Unidos está reconquistando el canal de Panamá. Bien, dejo esto. Entonces, digamos, el grado de dominio del aire, del mundo digital, de las nubes, desde el punto de vista de las nubes militares, es total, y ahí no hay ejército que valga. O sea, y por lo tanto, digamos, los legionarios romanos, que igual desfilaban en el circo, la verdad es que no lo sé, o sea, si desfilaban o no, o están. En cualquier caso, ahora hay unas tecnolegiones que son extremadamente poderosas y a las cuales hay que obedecer, someterse, y no hay remedio. Segundo tipo de circo del cual iba a hablar, el circo ya social, el circo social, en donde, digamos, pues esto sí son las redes sociales, ¿no? Entonces, digamos, subimos fotos a Instagram. Yo aquí quiero decir desde el principio que yo soy objetor de conciencia, soy objetor de conciencia a las tecnoguerras de las que acabo de hablar, pero también soy objetor de conciencia a esta modalidad de circo en la cual participan miles de millones de seres humanos, y por lo tanto me resulta admirable digamos, el entusiasmo. Ayer mismo hablábamos, Carmen, ¿verdad?, del término entusiasmo. Me viene a la memoria siempre el Remedio Zafa, Algarabio está, cuando sale el término entusiasmo. Entonces ese entusiasmo ya decaerá, porque en la realidad uno puede estar entusiasmado por ser esclavo, O sea, puede vivir con entusiasmo y con pasión su esclavitud. Hay gente que le gusta obedecer, y el modo de obedecer que se utiliza en las redes sociales es pinchar, acepto. Entonces, en el momento en que cuando uno actualiza un software, cuando uno tiene un nuevo artefacto, un nuevo teléfono móvil, un nuevo ordenador, hay un momento clave en el cual
¿acepto o no acepto? Es el momento en donde uno se declara si pincha acepto, y la inmensa mayoría de los seres humanos pinchan acepto sin leer las condiciones y, por supuesto, sin ninguna posibilidad de modificar el contrato. O sea, si esto es un contrato, pues bueno, o sea, que esto yo lo llamo un trágala, o sea, por utilizar un término. Y entonces esta es la situación real en el segundo circo, que es, digamos, al poner acepto, nos hemos declarado esclavos pues de los señores del aire, como los llamo yo, señores de las nubes, digamos, pero tienen los nombres, no solo los nombres, los tienen ustedes aquí, o sea, metidos, digamos, en sus propios artefactos. Son Google, son Apple, son Facebook, son Twitter, son Instagram, son Amazon y más. O sea, podríamos tirar. O sea, entonces, por lo tanto, estos son los dueños del circo digital, son quienes mandan, son los empresarios de este circo digital. Es maravilloso el espectáculo que organizan, o sea, digamos, la capacidad de fascinación que ejerce pues, a los niños de 1 año, 2 años. O sea, yo veo a los niños hoy en día ya paseando en el cochecito con el chupete y con el móvil, delante, o sea, absolutamente fascinados. Claro, el cerebro, que es, digamos, la gran caverna nuestra, más propia y es enormemente una capacidad, digamos, de adaptación enorme al circo, le entusiasman los circos digitales, y entonces a los 2 años una niña está perfectamente capacitada para fascinarse con el circo, y si le organizan espectáculos de fieras y espectáculos de fuego y de guerra, pues tanto mejor. O sea, si montan grandes atentados terroristas, la audiencia sube, o sea, si hay un asesinato, la audiencia sube. Entonces, todo lo que es la violencia, si hay un feminicidio, pues también, o sea, que con lo cual, digamos, este circo tiene un éxito monumental y, por lo tanto, somos esclavos de ese circo social a través de las redes sociales. El tercer circo sería el circo financiero. En realidad es anterior o coetáneo del que acabo de hablar. Y el circo financiero, pues ya desde la crisis del 2008, por fin nos hemos enterado de que ese circo financiero existía. En ese circo financiero intervienen grandes jugadores, grandes artistas, digamos, del póker, de las cartas, del juego, de la apuesta, de la ruleta, etcétera, etcétera, ¿no? Es un circo casino ya, el casino global, lo llama Manuel Castells, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo aquí en este mismo móvil procuro no tener la aplicación bancaria. Ahora, la presión de los bancos hoy en día para que metamos nuestras cuentas bancarias en los móviles es monumental, y entonces yo todavía resisto, porque soy objetor de conciencia también, a que mis cuentas bancarias, etcétera, sean gestionadas directamente por los señores del aire, pero sé que voy a perder la batalla, ¿no? Y al final pasaré por el aro, en este caso el aro del dinero, el aro de las finanzas, el aro del capital, y bueno, pues digamos, por suerte, digamos, he resistido durante unos cuantos años. Y termino con el cuarto circo, que es el circo tecnocientífico. Entonces, yo estudié matemáticas de joven y sigo teniendo, me queda una cierta pasión por la ciencia, por el conocimiento científico, que yo creo que compartimos todos los que estamos aquí en la mesa, ¿no? Pero claro, la ciencia ya es tiempo pasado, entonces en este momento hay tecnociencia y el circo tecnocientífico es maravilloso. O sea, el gran circo que se ha organizado con el bosón de Higgs, la partícula de Dios, de Dios y del diablo. Oye, ¿por qué el diablo no va a tener una partícula? O sea, entonces, pero no, resulta que es Dios quien tiene la partícula. Podía destruir el universo, ¿no? El temor era que si se hacía el experimento, entonces iba a estallar el planeta. Pues entonces no sería la partícula de Dios, sino la del demonio directamente, ¿no? Pues no, las metáforas son las metáforas, el buenismo impera en el circo, al circo todo el mundo va a entretenerse, a divertirse, y quedamos solo pues unos cuantos y cada vez menos, y ya con mucha edad, y por lo tanto seremos liquidados dentro de poco, porque todavía yo por el aro de la tecnociencia no he pasado. Como bien sabes tú, Javier Moscoso, que todavía en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas incluso mostré una cierta capacidad todavía de rebelión, o sea, una pequeña capacidad de rebelión que todavía me queda. O sea, y hay que cultivar esa pequeña joya, independientemente de que uno pase por el aro. Y sobre todo si la domadora me amenaza diciéndome que el tiempo ya ha llegado a su término, entonces inmediatamente yo termino mi discurso y doy la palabra a la persona que va a intervenir a continuación, que es Javier Moscoso.
Gracias, Javier, por esta descripción circense. Hay una pregunta que se me olvidó hacerte al empezar. ¿Tú cuando eras pequeño ibas al circo o de mayor vas al circo? De pequeño iba al circo, luego volví al circo pues como padre, o sea, entonces ya me daban una pena tremenda a los animales, o sea, es cuando ya de mayor me di cuenta de lo que es el maltrato a los animales. No lo estoy diciendo por ti, porque nosotros somos animales humanos, todavía, o sea que, ¿por qué? Pero en cualquier caso sí es cierto que desde el punto de vista, digamos, de los sujetos animales, ¿no? que tienen sensibilidad, que tienen dolor, el maltrato es terrible y por lo tanto es un espectáculo que es mejor que pase al mundo digital, o sea, es decir, que deje de haber circos y que haya, digamos, tecnoanimales, o sea, que haya autómatas, animales automatizados, robots no humanoides, sino, digamos, ratoides, conejoides, es decir, que vayan haciendo tecnoanimales y que los animales serán brillantísimos. Algunos ya, los perritos, toda la publicidad es maravillosa, hay muchos robots que son animales y nos enamoramos perdidamente de los robots con forma animaloide, ¿no? Entonces iba al circo y digamos, aún así, no era yo sensible, como digo, al sufrimiento de los animales cuando era niño. Gracias. Javier, es tu turno. ¿Tú ibas al circo de pequeño o has ido luego de mayor también? Pues la verdad es que si yo fui alguna vez al circo, pues probablemente fui, pero no forma parte de los recuerdos significativos de mi infancia, ¿no? Aunque es verdad que, por responder un poco a la pregunta que te hacías tú al principio, quizá no hemos sido convocados aquí por nada que tenga que ver con nuestro pasado, sino por algo que tenga que ver con el futuro. A lo mejor los organizadores han pensado que quizá algo de lo que vayamos a hacer el día de mañana, pues de alguna forma nos obligaba a estar presentes, ¿no? Y esto además junto con agradecer, por supuesto, puesto que es mi primera intervención, a la organización, a ti, a la presentadora, a Estela, y a mis compañeros de mesa y a todos ustedes, incluyendo, por cierto, las personas que están de pie, a los que les agradezco doblemente el esfuerzo. Yo que me he dedicado significativamente a la historia del dolor, entiendo que estar de pie durante una conferencia, una mesa redonda, pues es un esfuerzo sobreañadido, ¿no? Sí quiero dejar en esta primera intervención al menos cuatro ideas, con lo cual son prácticamente 2 o 3 minutos por cada una y poco más puedo decir, ¿no? Que tiene que ver con esta relación compleja entre las emociones y las redes sociales. Lo primero que me gustaría decir, es la primera idea, es que en realidad esto de las emociones y las redes sociales no es nada nuevo, aunque sí, por supuesto, la forma que adquieren las redes sociales en el contexto de la sociedad digital y del mundo digital sí es nuevo, pero no como tal las redes sociales. Las redes sociales ha habido siempre, pero significativamente son importantes, se convierten en un elemento fundacional de nuestro mundo contemporáneo en el siglo XVIII, cuando las personas además intentan salir de su espacio, del espacio para el que en principio habían nacido, que es el espacio de uno tiene que tener el mismo oficio que el padre o que la madre, tiene que casarse con quien uno dice y no con quien uno quiere, y tiene en consecuencia que seguir esta opción de la vida rural predecible, o por el contrario lanzarse al mundo de la vida rural, de la vida social, de la red social, que es como se llega normalmente a la urbe, con un pequeño password que suele ser en ese momento una pequeña carta de recomendación que va a dar acceso, si acaso, a otro tipo de contactos, a lo que se decía en castellano antiguo, los duros y las aldabas. Es muy interesante a este respecto, claro, la mayor parte de los grandes tratadistas de la Ilustración distinguen dos tipos de emociones, y esos dos tipos de emociones son justamente las que nos convocan en cierta medida aquí, que son las pasiones que llaman naturales o las pasiones que llaman rurales, es decir, aquellas que justamente van encaminadas a la perpetuación de lo que se considera que es ese mundo rural, necesidades, por lo tanto, lo que nosotros llamaríamos necesidades, y frente a ellas están las pasiones, y estas tienen distintos nombres, desde la vieja tratadística, las pasiones artificiales, civilizatorias, el nombre que más me gusta, que es las pasiones ficticias. Las pasiones ficticias, esas que en realidad están encaminadas a los deseos, esa que no tiene que ver con el cumplimiento del pan, sino más bien con el circo social, que es lo que hoy tenemos entre manos. Entonces, habría, yo creo, que una primera consideración que hacer ahí. Nuestras redes sociales se parecen mucho a esa implementación del mundo de los deseos, de las pasiones ficticias, pero tiene una clara diferencia, y es que mientras que la gran pasión ficticia
del siglo XVIII, a mi modo de ver, es la obstinación, la gran pasión ficticia de nuestro mundo contemporáneo es el delirio. No, curiosamente, el delirio de... Claro, es fácil, y ustedes seguro que lo saben, que la mayor parte de los enfermos mentales de principios del siglo XIX se creían una cosa que no eran, que es exactamente lo mismo que nos ocurre a nosotros, o a la mayor parte de nosotros, o a algunos de ustedes especialmente, en las redes sociales, que se creen aquello que significativamente y contra toda evidencia no son. Sin embargo, frente a lo que sucedía en la Ilustración, el problema no es que ustedes se crean eso o que se obstinen en creerse lo que no son, sino que tienen un procedimiento de autosellado, que yo llamaría de autosellado, por el cual pueden seguir tranquilamente o podemos seguir tranquilamente moviéndonos en esta especie de delirio colectivo de imaginarnos una doble vida. En realidad, la idea de que somos una conciencia escindida, ayer se hablaba del capitalismo liberal, el capitalismo financiero, esta idea de que uno puede vivir por encima de sus necesidades, de que en consecuencia se puede poner precio no solamente a lo que uno tiene, sino también a lo que uno espera o a lo que uno teme, que es la idea de donde surgen justamente las aseguradoras, pero también, por supuesto, la idea de que se puede hipotecar el Estado, también tiene mucho que ver con nuestra conciencia, ¿no? Que es algo que a veces parece que queda un poco ahí en la nebulosa, ¿no? Pues nosotros también tenemos una conciencia, yo diría que financiera, una especie de conciencia burbujeante, si ustedes me permiten esta expresión, por la que es fácil, a partir sobre todo desde hace 200 años, pensar que uno no solamente es lo que o vale en función de lo que es, sino también en función de aquello que posiblemente pueda llegar a ser. Es verdad que en ocasiones uno nunca llega a ser eso, que objetivamente pensaba que iba a ser capaz de ser y que en consecuencia vendió a los amigos, a los familiares, cuando se dirigía muchas veces a pie en aquel viejo circo de las relaciones sociales de la Ilustración a la gran capital, que era el lugar de la red social por excelencia, con una diferencia, que es que ahora no necesitamos necesariamente el triunfo objetivo para seguir manteniendo esa gran apuesta ficticia y financiera sobre nuestra propia conciencia escindida, sino que nos basta con el autosellado de otras personas que nos digan simplemente, sí, esa vida que no es exactamente la que tú quieres, que no es exactamente la que tienes, pero que es una vida ficticia, caracterizada por tus propios deseos, puede ser verdad siempre y cuando tú me devuelvas el número de likes, el número de amigos, siempre y cuando en nuestro pequeño grupo, en nuestro pequeño terruño, cada vez más reducido, nos mantengamos en esta extraordinaria ficción. Un tercer elemento que me parece muy interesante y que también es significativamente distinto de la vieja red social es la naturaleza, yo no diría, he hablado del delirio, yo no diría exactamente irracional, pero que en todo caso pone en cuestión algunos de los pequeños logros de nuestro mundo civilizatorio y de la historia de la ciencia, que es el razonamiento emocional. Esta cosa que nos sucede permanentemente de, bueno, si me siento mal, esta especie de autoridad significativa de la primera persona, si me siento mal es que obviamente alguien me ha hecho mal, porque si no, no me sentiría mal de ninguna manera, ¿no? Luego volveré, quizá tenga oportunidad de volver sobre ello, a raíz de algunas de las emociones de las que hablabas antes, ¿no? Significativamente la indignación, el resentimiento, pero también las políticas del odio, es decir, aquellas y otras muchas, no solamente las negativas, sino también las llamadas positivas, como la simpatía, la compasión, la benevolencia, que tienen sus razones casi corporales, ¿no? Donde uno se convierte, el propio cuerpo se convierte, por así decir, en la piedra de toque de la verdad. Y la cuarta idea, para abrir esta primera intervención, que en realidad va muy en la línea de lo que ha comentado Javier Echeverría, que es quien realmente sabe de esto, es esta idea de la esclavitud. Claro, a mí también me gusta, y coincido con él, no me gusta llamarla esclavitud, porque creo que la esclavitud es una cosa muy seria y que en consecuencia también hay que distinguir. Me gusta más bien el concepto religioso, casi religioso, de algo que todos aquí en España entendemos perfectamente porque proviene de nuestra tradición mística, que es la voluntad de servidumbre. Esto es lo que me parece que marca realmente la configuración emocional o parte de la configuración emocional de las redes sociales, la voluntad de servidumbre. Es decir, no solamente soy esclavo o un siervo, como dice Javier, sino que además quiero serlo, estoy decidido a serlo. Tengo esta voluntad firme, esta razón firme, este deseo firme de convertirme en siervo. Y ahí lo voy a dejar. Muchas gracias. Gracias. Carmen, ¿tú ibas al circo de pequeña o de mayor? Pues de pequeña, la verdad es que no, porque mi madre es una mujer anti-espectáculos y nunca fui a ningún tipo de espectáculo.
es así, es la realidad. Solamente una vez en toda mi infancia, porque mi padre me llevó a ver El bombero torero, que eso así, tal cual, eso me marcó, porque además lo fui a ver. Mis padres estaban emigrados, eran trabajadores en Euskadi, en concreto en San Sebastián, y lo fui a ver a la Plaza de Toros antes de que la tiraran. Yo creo que fue el espectáculo, lo tiraron, más o menos. Con lo cual, y después nunca he llevado a mis hijos al circo, estoy en contra del maltrato animal, en cualquiera de sus versiones, bueno, aparte de, no sé, de los que tengo en casa que los maltrato un poco y tal, pero el resto no. Y claro, esto es hablar de circo y no bueno, verlo, no sé, el circo de los payasos cuando era pequeña, el circo del sol, si eso es circo, pero bueno, la vida realmente es que es un circo, eso sí que no, era una tómbola, nos hacían de pequeñas, pero es cierto, los espectáculos, y por ahí, antes también voy a hacer ese paréntesis, muchísimas gracias Estela como directora, a toda la organización por este trato y bueno, pues y sobre todo a ustedes que efectivamente de pie, sentadas de pie, pues nos están escuchando y esperamos compartir ideas. Y mi idea aquí un poco es, en el circo no todo el mundo ocupa el mismo lugar. Seguramente mi madre nunca me llevó a un espectáculo porque ella nunca en su vida antes fuera a ningún tipo de espectáculo, porque ni tan siquiera se lo podía pagar. No creo ni que existiera, que tuviera el conocimiento de los espectáculos. Así que no todos, no todas ocupamos el mismo lugar, la misma situación, ni tenemos las mismas posibilidades de actuar o de incluso ver a los actores. Así que en la perspectiva del circo, mi pequeña argumentación para el debate es ¿qué espacio ocupan las mujeres? ¿Cuál es su situación en el circo del mundo digital? En los años 90, yo estudié mucho a una autora que se llama Donna Haraway, creíamos que la red nos haría libres. Esa era un poco la predisposición o la idea del feminismo. ¿Cómo no? En la red la identidad es múltiple. Creamos múltiples géneros, no tenemos por qué ser ni mujeres ni hombres, no sé, unicornios alados podemos ser, donde están las múltiples posibilidades y en un espacio de liberación, no un espacio de control, como muy bien ha explicado el profesor Echeverría, porque aún los señores del aire estaban pensando cómo iban, ¿no?, a echar sus redes, iban a crear ese sistema de, vamos a decir, no sé, de sumisión, de dominación, de esclavitud. El término está ahí para el debate. Y de ese momento llamado pues, ciberfeminismo o feminismo en la red o esas múltiples posibilidades, damos un salto a, no, es que no somos libres. Cuando llegues a casa me mandas la geolocalización. Eso es lo que le dicen los chicos a sus novias hoy, a mis alumnas. Si me quieres, dame las claves de tu móvil. Eso es una prueba de amor, ¿o no? ¿Qué me tienes que ocultar de tus WhatsApps? ¿Qué me quieres ocultar? Si me quieres, pásame las fotos. Pásame las fotos desnuda. Ah, venga, cuando las tengo, si te dejo, no me vas a dejar que tengo las fotos y se las voy a pasar al grupo de todo el instituto y se va a enterar todo el mundo lo guarra que eres. Eso es lo que escuchan sus hijas, sus nietas, y es una realidad con la que hoy convivimos. Y esto en los 90 no lo podíamos pensar, porque hay una estructura que se reproduce siempre, que está ahí, no sabemos si, bueno, desde que los homínidos decidieron, venga, vamos a ser homo sapiens, hablábamos de esto en el aeropuerto en Santiago de Compostela, pero es la estructura del patriarcado que tiene una gran capacidad, que es como la plastilina, o que siempre es capaz de reestructurarse, siempre es capaz de modificarse, y también lo ha hecho en la red, y lo estamos viendo. Ha sido capaz de ser un espacio de liberación o un espacio de esas guerrillas que decían las ciberfeministas, se ha convertido, y como lo que se nos ha pedido es que hagamos así una especie como de, yo tenía aquí apuntado, de provocación epistémica, pues se ha convertido la red también en un espacio de control. O sea, toda la tecnología ha liberado o nos ha controlado más a las mujeres. Hemos reproducido los roles de género y no los hemos multiplicado. Instagram ha servido para que un ojo
masculino, en sentido de grupo y en sentido cultural, lo digo, obliga a nuestras alumnas, a nuestras hijas, a constantemente colocar la misma foto repetida 1000 veces y que van a, pues, a las grandes youtubers, ¿no? Pues estoy pensando en Paula Bono, que nos explica cómo hay que hacer la foto perfecta de Instagram, y ahí venga ahora, que estás agotada de buscar la foto perfecta. ¿Para quién esa foto? Como Ana de Miguel lo ha dicho muchas veces, porque yo quiero, es la libre elección, es realmente tu ojo el que quiere ver esa foto o quiere ver los likes que te va a hacer más popular que tu compañera, otra vez, ¿no? El cuento de quién es la más guapa de clase, pero esta vez es en Instagram, o sea, es multiplicado exponencialmente con una depresión, es que tengo 10 menos que ayer. Hombre, vaya, es que será culpa de que no has buscado exactamente la sombra en la foto. Entonces, la reflexión que un poco quería que hoy hiciéramos es que en el circo no todas y todos ocupamos el mismo lugar. Y ha tenido la capacidad el patriarcado de volver a situar a las mujeres en un sitio, o a los cuerpos sexuados en femenino, o si queréis a las identidades cibor, que no sabemos muy bien si están sexuadas en femenino, pero que han adoptado ese rol, las ha colocado otra vez, no como leonas y como fieras, sino las has colocado en el rol que les colocaba, no sé, limpiar el circo después, o dar de comer a los que actuaban, o múltiples, ¿no? O exhibirse, que también exhibir sus cuerpos, o mostrarse, o el control que se ejerce sobre sus cuerpos a través de la red. Entonces, no sé si es un espacio de libertad en este momento, con esa perspectiva, o podemos hablar en términos un poco más provocadores, ¿no?, de ciberfeminicidio, o es un espacio de control mayor para las mujeres. Y la ciberviolencia de género es algo que ya empezamos a ver, que ya significa un control 24 horas, porque te vas a tu casa, pero hay una webcam. Pues, tenemos una exagerada en la mesa hoy, porque es la cuota feminista de la mesa. No. O sea, el año pasado una alumna me contaba cómo su novio le exigía la webcam cuando llegaba a casa. Eso es control 24 horas. Ese es un control del cual no puedes salir, y es un control además que se va a poder grabar, que va a estar en la red y que es permanente, aparte de todos el resto de los mecanismos. Por lo tanto, íbamos a ser libres en los 90 y ahora lo que tenemos es control 24 horas, géneros poco múltiples, y le decía yo a Patricia, igual tenemos resacas patriarcales de las identidades cibor, que no consiguieron ser lo que nos prometieron, sino que simplemente se han convertido en etiquetas que quedan muy bonitas, porque sí, es como, ¡ay, qué moderno!, pero no era lo que entendíamos. Realmente no han sido un espacio de liberación, sino que han conseguido, de alguna forma, reificar, volver a construir esos géneros, y que siguen siendo, por cierto, en las redes completamente binarios y completamente dualistas. Por lo tanto, también ahí dejo para el debate si la red es un espacio patriarcal más, o el patriarcado ha sido capaz de apropiarse de la red y reestructurarse y, bueno, volver a colocarnos a las mujeres en el espacio que nos corresponde. Hola, creo que funciona, gracias. Bueno, yo debo confesarles que estoy inquietándome seriamente. ¿Más cerca? No sé, estoy un poco inquieta de verdad, no estoy exagerando. Yo en el circo siempre la figura que más me gustaba era la de trapecista. Me parecía lo más poético de todo. No se torturaba a nadie, se arriesgaba mucho. Yo he visto circo sin red, trapecistas sin red, y esos colores brillantes y ese estar tan en forma y ser ese momento en el cual estás totalmente en el aire, ¿no?, antes de que te agarren, ¿no? Entonces, me voy a atrever a hacer preguntas naif, desde una posición naif, o no tanto, Carme, porque debemos confesar que justo antes de entrar aquí, Carme ha estado colgando fotos en Instagram y compartiendo fotos en Instagram. Yo también, aquí los dos Javieres no, pero nosotras sí. Entonces, bueno, Javier, la primera pregunta para ti, voy a seguir el orden en el cual habéis hablado. ¿Realmente estamos tan el escenario no es exageradamente apocalíptico?
sea, volviendo a Manuel Castells, a quien tú también has citado, ¿no? También, bueno, o sea, con estudios empíricos sobre el tema, pues la gente se ha enredado, como dice él, ¿no? Ha entrado en red, se han hecho comunidades internacionales, las comunicaciones han dado un salto cuántico, por decir una cosa muy tonta que se dice, ¿no? Pero ¿hay muchos aspectos positivos también? Pregunto. Los tambores. Bien, entonces, he tenido, vamos, una dura herida porque he sacado yo la foto de María José y de Carmen. Me la han rechazado por falta de calidad, o sea, claro. Y entonces al final, con esto entro ya en el debate, te respondo, Carmen. La foto esta que tiene que ser perfecta para el señor del aire, que también tiene deseo. Es otra modalidad de deseo, es una empresa, no estamos hablando, pero tiene el deseo del capital, el deseo de la dominación, que eso es el gran deseo, la voluntad de poder, por decirlo en términos nietzscheanos, la voluntad de tecnopoder. A través de las tecnologías domino a millones de personas y la prueba es que si hago tal cosa, por ejemplo, he hecho una bomba en Caracas, o sea, por poner un ejemplo de mundos posibles en la actualidad, entonces voy a tener una audiencia máxima. Entonces el éxito está garantizado desde el punto de vista del capital, ¿no? Entonces, y desde el punto de vista del sometimiento, y ahí estaremos nosotros, viéndolo, pasando por el círculo de fuego. Y bueno, pues por responder a lo que has dicho, Patricia, pero también orientando el debate hacia temas que tú también has dicho, Javier, perfectamente esta voluntad. Yo hablo está el libro de la Boétie, de la servidumbre voluntaria, entonces yo hablo de tecnoservidumbre voluntaria, lo digo habitualmente en mis conferencias y creo que en eso estamos, es decir, nos produce placer a nosotros ser siervos y lo manifestamos, e incluso buscamos ser siervos perfectos, o sea, poder ser y ser competitivos. Bueno, en este momento si alguien, a mí mismo, vamos, a mí no, perdón, pero porque estoy jubilado y quiero experimentar a ver qué es esto de jubilarse, o sea, desde hace 15 días estoy jubilado, con los 70 años, y me han jubilado porque me han dado una patada, o sea, porque ya estaban hartos de mí en Iker Basque. Bueno, voy a sacar el término de tecnopatriarcado. No es lo mismo el patriarcado, igual es más poderoso el tecnopatriarcado que el patriarcado anterior. No penséis que por haber, efectivamente, el movimiento de liberación femenina ha avanzado muchísimo, el 8 de marzo fue extraordinario, pero fue extraordinario por cómo salió en televisión y cómo salió en las redes sociales. Es decir, perfectamente controlado desde el mundo digital, perfectamente controlado. O sea, entonces, y por lo tanto, digamos, yo creo que sin duda que el movimiento de liberación femenina, lo estoy llamando, es mucho más profundo, pero hay que tener mucho cuidado con efectivamente el poder de las redes digitales, el poder de control de los propios movimientos sociales. Ha habido muchos movimientos sociales, me viene uno a la memoria en Madrid hace poco, que ha perecido rápidamente, hace poquitos años quiero decir, y ha perecido por el control de las tecnologías simplemente con la televisión, y 3 redes sociales, y está perfectamente controlado, ¿no? O sea, que la cosa es muy complicada, y también en la lucha contra el patriarcado, creo que efectivamente el patriarcado se ha trasladado al circo digital, digamos a las mujeres os han puesto en un papel profundamente ingrato, no hay más que ver la publicidad, no hay más que ver la publicidad y el rol de la mujer, y en Google no hay más que publicidad. Yo aconsejo, lo digo en serio, a título de indagación, hay que ver la pornografía en Google. Imprescindible hoy en día hacer exploraciones sobre la pornografía, cómo ponen a las mujeres en las redes pornográficas, cuál es la audiencia de esas redes y quién se anuncia en esas redes. No voy a dar nombres, pero desde luego fuerzas policiales y de seguridad son anunciantes de alta frecuencia en esas redes, ¿no? Y ese es el mundo, ese es el mundo digital, el circo digital, ¿no? O sea que, con lo cual, digamos, es imprescindible, digamos, la lucha contra el patriarcado, pensarla como lucha contra el tecnopatriarcado y cuál es el rol de la mujer en el mundo digital, de la mujer que tendrá que ser una tecnomujer, bien entendido. Y volviendo a la última cuestión, Carmen, digamos, la cuestión de género.
Yo también era más optimista en el 99 cuando publiqué Los Señores del Aire. Yo también decía, y citaba a Donna Haraway, y decía que efectivamente, tal y como concebía yo el tercer entorno, ahí no habría distinción de sexos, pues que no habría cuerpos orgánicos. Serían efectivamente, y era posible efectivamente que hubiera evolucionado en esa dirección. Ahora, el patriarcado, ese espacio de libertad que en un momento se creó, y que operó y que hubo fenómenos francamente interesantes, ¿no? Ya la capacidad de control, de dominio, de poder que ha manifestado, pues es espectacular y estamos empezando. Javier, Moscoso ha pedido la palabra. Sí, me gustaría, justamente a raíz de lo que comentáis, hacer dos pequeñas consideraciones. Una a propósito de la pornografía. Yo sé muy poquito de la pornografía del mundo contemporáneo, pero algo sé de la pornografía del mundo ilustrado. Y justamente una de las cosas que se han planteado las personas que han estudiado esto de la pornografía, curiosamente, es que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano hubiera sido imposible sin todo lo que tenía que ver con el tráfico de pornografía a comienzos del siglo, ¿no? Lynn Hunt, que es una maravillosa historiadora, escribió un libro que se llamaba así, Los orígenes de la Declaración de Derechos del Hombre, poniendo en relación esta capacidad, esta imaginación proyectiva a la que yo antes he hecho referencia, que es la capacidad de ponernos en el lugar de otros. Y bueno, pues inicialmente uno se pone en el lugar de aquello que le place, antes que en el lugar de aquello que justamente le produce placer, ¿no? O displacer a quien ve, ¿no? Hay claramente siempre una significación política de la conducta sexual, a veces ligada a fenómenos de naturaleza positiva o que nosotros juzgamos de naturaleza positiva, pero que sin embargo, bueno, es extraño a quien lea, pues por ejemplo, pues no sé, El sofá de Crébillon o Teresa Filósofa o otras obras de la pornografía ilustrada y las observara simplemente en lo que valen, at face value, decir, bueno, estos son simplemente pues estas pirámides orgiásticas o las joyas indiscretas de Idego o lo que fuera, ¿no? Pero yo creo que más allá aún de toda esta cuestión de la relación entre la pornografía, la simpatía, las redes sociales, lo que realmente a mi modo de ver está encima de la mesa, y no sé si vosotros coincidiréis conmigo en esto, es la necesidad de establecer un nuevo régimen de confianza. Creo que si en algo se caracterizan las redes sociales y también nuestro mundo contemporáneo es en una crisis de qué es lo que quiere decir o qué es lo que significa confiar una vez que las normas y las virtudes de las viejas teorías contractuales se han venido abajo. No confiamos, naturalmente, en lo que Javier llama los señores del aire, porque no hemos firmado ningún contrato político con ellos, pero tampoco confiamos en nuestras parejas, en nuestros novios o novias, a quienes pedimos cosas a través de las redes, precisamente como un procedimiento de saber, bueno, pues ya que no nos casamos en un matrimonio por conveniencia, entonces tendremos que establecer nuestro pacto emocional y las condiciones a partir de las cuales vamos a confiar los unos en los otros de distinta manera, ¿no? Yo, por cierto, en mi libro menciono el caso fascinante, mi último libro, menciono el caso fascinante de Mademoiselle de Lespinasse, que es una mujer increíble que mantiene distintos amantes a lo largo de su vida, uno de ellos d'Alembert, que curiosamente era impotente, y el Marqués de Mora. Siempre hay un español, que es el típico español del que todo el mundo se enamora, y ella, por supuesto, ¿no? Lo interesante de Mademoiselle de Lespinasse es que le pide sistemáticamente, en el siglo XVIII, le pide sistemáticamente cartas y más cartas al Marqués de Mora, que no da abasto. Y entonces es como el mensaje antes del WhatsApp, ¿no? De, por favor, querido Marqués, dime que me quieres, ¿no? Entonces, bueno, el Marqués, por supuesto, contesta, no, otra vez porque ya han pasado unas horas y necesito saberlo, ¿no? Estas cartas que luego d'Alembert, cuando las vea, ¿no? Pues, en fin, el pobrecillo se vaya a un soponcio, pues forma parte justamente de este clima de absoluta desconfianza en donde no hay nada pactado. Si nuestro matrimonio, nuestra relación ya no se puede sostener sobre los valores del antiguo régimen, ¿cómo podemos hacer? Y yo creo que buena parte de esta conversación que tenemos, de lo que ha comentado Carmen, tiene mucho que ver, no sé si estaréis de acuerdo con esta necesidad de establecer un nuevo pacto de confianza, de saber en qué condiciones estaríamos dispuestos a establecer una confianza entre nosotros y aquellos que establecen nuestros, digamos, regímenes tecnológicos, pero también entre nosotros mismos. Sí, no sé si existe un tecnopatriarcado y, bueno, tenemos así poco tiempo para poder ir con detalle a cuestiones que sí que son de calado. Pero lo que es cierto, por lo menos, esta es mi sensación, estamos buscando un término, yo sí que creo que vivimos un momento de sumisión generalizada. Nos han como vaciado de capital político, no tenemos
formas de pactar, los pactos ya no existen, porque no existen pactos políticos, porque ya no sabemos con quién pactar, porque no podemos pactar con el Estado, porque los Estados no son soberanos, porque es la Unión Europea, pero tampoco es la Unión Europea porque son las multinacionales, porque tampoco lo son porque, bueno, son los señores del aire. Entonces, en esa difusión de todo lo que nos hace, nos podría hacer individuos de pacto, pues somos individuos frágiles que sí que creo que estamos sumisos y que las redes sociales nos dan como la apariencia de que tenemos una comunidad. O sea, porque realmente necesitamos una comunidad para ser ciudadanos y ahí tenemos esa apariencia de comunidad. Y en esa apariencia de comunidad, pues, ¿cómo interpretamos el espacio, ¿no? Bueno, este espacio de las mujeres que yo no soy nada tecnofóbica, todo lo contrario, incluso soy tecnoentusiasta por momentos, es decir, que sí que tengo redes sociales, que me parece importante conocerlas, que creo que además es el espacio en el que nos vamos, bueno, no sé si habitamos en las pantallas, como dice Remedios Zafra, las pantallas habitan en nosotros, pero bueno, es difícil entender, bueno, lo que vamos a vivir, me parece, sin entender que las pantallas y nosotros en este momento tenemos una relación, y las personas que estáis jóvenes aquí, bueno, seguro que tenéis más relación con las pantallas a veces que con los libros incluso, ¿no? O con los formatos clásicos en los que hemos escrito y leído en los últimos siglos. Entonces, yo creo que el problema del control y el control que estábamos aquí, del que estábamos hablando, el control cada las personas y cada las mujeres, es cómo lo vamos a gestionar, porque también hay espacios de libertad ahí, o espacios de liberación posibles, espacios de resistencia, espacios de guerrillas dentro de, ¿no? Recuerdo las clásicas de Chúpame el código, ¿no? De decir, bueno, estos lenguajes también son lenguajes que podemos buscar cómo se nos han construido dentro de las redes sociales. El problema es que el entusiasmo no puede ser ciego, sino que el entusiasmo es también de, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo lo vamos a pensar? ¿Qué emociones son las que nos producen? Y también cómo no nos quedemos colgados esas emociones y, bueno, y cómo podemos jugar en esa, utilizo la palabra jugar, pero bueno, igual tendríamos que buscar una que sea más precisa en un entorno de pérdida completa. A mí me parece que sí, que tenemos pérdida nuestra capacidad de pactar, porque no sabemos con quién es ahora el otro sujeto para hacer el pacto. Carme, pero una pregunta. Cuando hablabas de Donna Haraway y ese momento así tan optimista, claro, una cuestión es la tecnología, ¿no? Y la otra es nuevas tecnologías que permiten cosas que no podían ser antes, y la otra es la sociedad en la que se insertan, en la que surgen, ¿no? Es decir, la tecnología influencia los modos de hacer y de relacionarse de las sociales, que son, bueno, obedecen a un montón de factores, la mentalidad una de ellas, ¿no? La mentalidad, pues quieres llamarle patriarcal o como quieras, de cierto tipo de tipos de relaciones entre seres humanos, hombres, mujeres, pero claro, en sí mismo no va a cambiarlo todo. Pero yo quería preguntarte, de hecho, desde las ideas de Cyborg y todas estas primeras también de Judith Butler, etcétera, sobre la difuminación de los géneros, ha cambiado mucho. Yo creo que realmente, más dentro y fuera de las redes, ha habido una evolución. Creo que las definiciones, hay lo que llamamos nuevas masculinidades, ¿no? Se permite mucha más libertad, nos reflexionamos mucho más acerca de nuestra identidad de género, ¿no crees? No sé si fui apocalíptica, no lo quería ser, no, quiero decir, nuestra infancia y hoy no hay comparación, quiero decir, no hay posibilidad, pero que el feminismo en todas sus vertientes de pensamiento, de movimiento social, de movimiento político, haya conseguido, pues, buscar la igualdad y plantearse, es que igual no tenemos que pensar solamente cosas binarias, ¿no? Sino que lo único que nos dice Haraway, desde mi humilde punto de vista, es: ¿podemos pensar un mundo sin géneros? ¿Podemos pensarlo? En la red parece más fácil, porque aquí, como estamos condicionados por unos cuerpos, aunque los cuerpos también sean construidos, ¿no? Y están construidos en base por lo menos a dos sexos, que ya también lo podemos cuestionar, pero en la red parece que nuestra identidad es una identidad con la que podríamos jugar, y de hecho, pues se puede jugar con esa identidad, pero eso es nada más que una ficción de una ficción, o nos permite un espacio para pensarnos, porque también en la red nos podemos pensar más libres. En la red nos podemos pensar, bueno, pues con mayor justicia social,
no creo que estemos pensándonos justamente así. Es decir, no es una la cuestión para mí, que es un poco la tesis que define respecto de la violencia, que no es un problema de igualdad, es un problema de libertad. Entonces, si no somos libres, no podemos ser iguales, ya no podemos ni siquiera pactar. ¿Somos libres en el entorno red? Eso es una pregunta. ¿Esa es una libertad o es una ficción de libertad? Javier Echevarría. Sí, bueno, también preguntarte al hilo de esto, si quieres contestar, ¿no? Pero cuando hablamos de tercer entorno, de esta idea de imaginación, ¿no entronca también con lo que hacemos cuando escribimos cartas o escribimos literatura o fantaseamos, ¿no? Lo de los tres entornos es muy fácil de explicar. El primer entorno es la biosfera, el primer entorno es la biosfera, del cual nosotros mismos formamos parte, tenemos un cuerpo de carne y hueso, y mientras tengamos carne y hueso somos primer entorno. Pero como además yo vengo vestido, y vosotras también, y tú también, Javier, eso es segundo entorno, que se superpone a nuestro propio cuerpo. Y el tercer entorno, por el contrario, pues es este artefacto que llevo, la bolsa que llevo aquí, y toda la parafernalia tecnológica que me permite acceder al mundo digital, y que todos esos accesos están completamente controlados, excepto, y por ahí va un poco, no quiero ser apocalíptico, tampoco, ayer ya me llamaron apocalíptico, y entonces pues ya dos veces seguidos ya es demasiado, ¿no? Solo decía que yo me he sentido inquieta, pero lo digo inquieta de verdad, ¿eh? No, es que yo lo hago a propósito, inquietar. Bueno, Y el miedo. Y bueno, si me dices eso, mira, Patricia, te voy a contar una cosa que me ha sucedido a mí esta mañana. Me han hecho una entrevista en Santiago de Compostela, una periodista de La Voz de Galicia, puedo decir el medio, una mujer inteligentísima, joven. Entonces yo le he contado estas batallas mías de anciano que anda por ahí, digamos, apocalíptico, metiendo miedo, digamos, y generando inquietud, y bueno, pues está bien, yo creo que es una función interesante, ¿no?, para reflexionar críticamente sobre nuestro mundo, sobre nuestro circo, el circo de nuestro tiempo, ¿no? O sea, por decirlo en términos orteguianos. Bueno, entonces esta mujer ha entendido muy bien el mensaje. Y entonces me cuenta ella por propia iniciativa una cosa que le ha sucedido que me parece paradigmática. He dicho, esta tarde lo voy a contar en Málaga, ¿no? Y estoy, por lo tanto, contando algo que me ha sucedido esta misma mañana. Entonces ella dice, yo una vez, por Google, me ha enseñado su móvil, y por Google introduje, a mí me gustaba muchísimo una película y no sabía que era sueca, pero no sabía de quién era, ¿no? Y entonces introdujo 3 términos en el buscador de Google. Película, señor sueco, ¿no? 3 términos, ¿no? Entonces, eso fue la búsqueda, ¿no? La respuesta de Google fue un hombre llamado Ove, que era exactamente la película. Esta era la primera respuesta, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Las 6 eran diferentes. Entonces, claro, dije, yo sentí miedo. O sea, cuando me sucede esto, claro, efectivamente, o sea, los datos que tienen con respecto a ti, porque, claro, ella me decía que había mezclado todas sus parafernalias tecnológicas, entonces, claro, digamos, disfrutaba enormemente, se sentía libre, uno se puede imaginar libre, Una cosa es imaginarse libre y otra cosa es serlo, O sea, es decir, para ser libre, pues tiene que estructurarse la nueva modalidad de poder en términos de derechos. Entonces yo la reivindicación de los derechos en el tercer entorno, en el circo digital, por ejemplo, que a los animales humanos no nos maltraten, que no nos invadan la intimidad, y bueno, vuelvo al ejemplo este. Yo les aconsejo, y ustedes me pueden escribir a mí por correo electrónico, hagan ustedes con la misma búsqueda, la podemos hacer, yo la voy a hacer, solo 3 términos metan en un buscador, puede ser Google o puede ser cualquier otro, pueden ustedes hacer más experimentos, película, señor sueco. Estoy seguro que a la mayoría de ustedes no les va a salir la respuesta un hombre llamado Ove, les saldrán otras cosas completamente diferentes. ¿Por qué a esta mujer, Tamara, le ha salido esto? Porque ella había entregado todos sus datos a los señores del aire, ¿no? Y entonces el señor del aire es súper eficaz, y entonces, claro, ella me decía,
es que me conocen mejor de lo que yo me conozco a mí misma. Y yo digo, exactamente es eso, ¿eh? O sea, ese es el tecnopoder. Y por lo tanto, efectivamente, como te conocen mejor que tal, te dominan, o sea, te dominarán y comprarás, harás lo que te digan, ¿eh? Y eso, según Castel, vuelvo a citar a Castel, su libro Comunicación y Poder, imprescindible, ¿eh? Es de quien aprendí que YouTube es el mayor centro pornográfico del mundo, y por eso me dediqué yo a explorar la pornografía en Internet, porque Castells lo dice, y para mí Castells es un pensador fiable, un pensador serio, quiero decir, no es un cantamañanas o cantanoches, ¿no? O sea, en cualquier caso, hagan ustedes la búsqueda con... ¿lo estás haciendo, María José? A ver qué te sale. Ingmar Bergman, pues claro, ¿no ves? Es que claro, tú estás como yo en tiempos de... película Señor Sueco y te sale Ingmar Bergman. A mí probablemente me saldría igual, o sea, pero bueno, Max von Sydow, efectivamente, o sea, tengo la imagen de Max von Sydow. Es decir, digamos, a la pregunta de un buscador, probablemente te tienen calificado por edad, por, digamos, sexo, por aficiones, por gustos, en función de todos los datos, y entonces te dan lo que tú quieres. Javier, una pregunta. Te podríamos hacer un juego que sería diferente. Tú también lo podrías hacer si quieres, Javier Moscoso. O sea, pensar las preguntas, ¿no? O sea, hacer la pregunta a Google y tratar de adivinar qué te va a decir Google a ti y saber si es verdad que te conocen mejor que tú o no. ¿Qué piensas tú cuando tú piensas película Señor Sueco? Patricia, vas convirtiendo el circo en un casino, ¿eh? O sea, ahí pero hay que apostar. Tú ya lo has dicho que en el Financiero dinero. Había un circo. No, también es una pregunta empírica, ¿no? Es decir, ¿realmente me conoce? ¿Realmente no tengo esta capacidad de decisión? ¿Tú cómo lo ves, Javier? Yo a ese juego participo, y Javier también, que es jugador de ajedrez como yo. Yo creo que a mí me gustaría profundizar un poquito en dos ideas que han salido aquí. Una es esta de la servidumbre, la voluntad de servidumbre, la idea del apocalipsis. Yo creo que si hay un sometimiento, si hay una subyugación, si hay una voluntad en última instancia de convertirse en cliente de todas estas redes sociales, es porque dentro de lo que sería lo que los expertos llaman la economía moral de las pasiones, la ecuación es rentable, o nos parece rentable, nos parece que merece la pena ser seducidos por este deseo de servidumbre. Esto obviamente, claro, cuando uno lo dice desde fuera, siempre parece que tiene una posición como de autoridad moral por encima de aquellos que dicen, vosotros pobrecillos, ¿no?, que en el fondo estáis sacrificando vuestras vidas y vuestros bienes en base a pequeñas quimeras, ¿no?, de las que los demás estamos todos exentos. No, esto no es ni muchísimo menos así. De hecho, una de las grandes servidumbres, una de las grandes voluntades de servidumbre de nuestro mundo contemporáneo es el deseo de trascendencia y de fama, que no hay nada más absurdo, ¿no?, que pensar que uno puede disfrutar de algo que va a ocurrir después de que se muera. Pero esto, sin embargo, es lo que mueve, Vargas Llosa lo decía, por poner un ejemplo real, ¿no?, de que a él realmente le importa saber si el día de mañana seguirás o no formando parte de los autores leídos en la Pléiade, ¿no? Y pues esto es prácticamente como quien desea que le coman una vez muerto, ¿no? No vas a poder disfrutar de nada de aquello de lo que te va a ocurrir porque ya vas a estar cadáver, ¿no? Este deseo de servidumbre, por lo tanto, esta voluntad de servidumbre forma parte de lo que sería, yo creo que una de las grandes estrategias a las que todos estamos dispuestos, pero tampoco hay ciencia sin deseo de servidumbre, no hay ciencia, ni hay observación, ni hay grandes, digamos, genialidades en el ámbito contemporáneo fuera de esta idea, ¿no? Entonces yo creo que habría que tener mucho cuidado con esto, de pensar cuál es el mecanismo por el cual se opera, ¿no? Por ejemplo, y yo creo que muy relacionado, el gran ejemplo que yo conozco de regulación casi higiénica, y además utilizo la palabra higiénica en un sentido totalmente biopolítico, en el sentido de higiene de las pasiones, fue el romanticismo. Nada mejor para sublimar la gran pasión del mundo ilustrado que había dado lugar a las revoluciones, a Napoleón, a toda esta gente que se creía Napoleón, que el romanticismo, que decirles, miren, ustedes ahora lo que tienen que hacer es dedicarse sistemáticamente a mirar ruinas para darse cuenta de que en realidad las grandes pasiones humanas todas acaban así. Es decir, si usted tenía sueños de grandeza, por favor, visite las ruinas, o una cosa todavía más insólita, súbase usted a las montañas, conviértase en escalador, para que así, pues si acaso tenía delirios de grandeza, se dé cuenta de que nada comparado con la autoridad y con la inmensidad natural.
cultural, ¿no? Sin embargo, los valores estéticos y emocionales del romanticismo nos encantan, o nos parece que forman parte de nuestro acervo cultural, y nadie diría que eso forma también un trasunto, por así decir, de higiene pública de la ambición ilustrada desmedida. Yo creo que, por lo tanto, hay que ser un poco cauto. O sea, no se trata tanto de señalar a un enemigo oculto, sino de comprender cuál es el mecanismo, la ecuación que hace posible que esas propias inercias se interioricen e incluso encontremos satisfacción en ellas, lo cual no quiere decir que en un sentido mucho más pragmático, pues esto que hablábamos antes, o que tú mencionabas también, Carmen, ¿no? que no podamos decir, bueno, cuáles son las reglas que deben regir, por ejemplo, los nuevos contratos o los nuevos pactos sociales o transaccionales entre individuos, cualesquiera que sea su condición, ¿no? ¿Dime? ¿Está? Sí. Un poco creo que supongo que al hilo de todo lo que estamos diciendo, la idea de que si hay poder va a haber resistencia, y si realmente sentimos, bueno, que las redes sociales, pues todos seguro que después vamos a tener la oportunidad de debatir sobre series. Vimos Black Mirror y sabemos que estamos viendo una cosa y al mismo que estamos utilizando Instagram y al mismo tiempo estamos viendo lo que vamos, la sensación, la distopía de lo que ahí se está generando. Por lo tanto, bueno, en todo proceso de constitución también de ese poder, también hay un proceso constituyente de las nuevas formas, que las veremos, no las veremos, pues de resistencia, de establecer pactos. O una cosa que decía Javier que me preocupa respecto de la pornografía, ya que salió el tema y parece que pasamos así, y que tú lo comentabas. Yo creo que el problema de la pornografía hegemónica hoy, y muy vinculada a la violencia, es que llega muy pronto a los adolescentes. A los niños, claro, en el sentido de que un teléfono móvil, en España, de media, el consumo de pornografía hegemónica, sobre todo por los niños, más que por las niñas, pero también por las niñas, es entre 10 y 11 años. Esto, bueno, que es una media, digamos, que nos sorprende, pues es fácil de entender, porque uno con que lo tenga en el patio, con que lo tenga en el parque, con que lo tengan donde se reúnen, pues, oye, que sabemos lo que es la curiosidad cuando se es joven, ¿no? Y introducir una palabra es muy fácil, y es muy fácil que de ahí pues poder... y claro, ese es un debate que se da en muy pocos espacios, pero que está aquí, que estamos conviviendo. Y hemos apartado la educación afectiva, la educación sexual de las escuelas, pues esa es la fuente de educación que tienen los niños y las niñas y los adolescentes en general. O sea, es así, no hay más. Y esto sí que es un tema importante, porque realmente a lo que están ahí, lo que acceden no es a la afectividad, no es a los cuerpos, no es al disfrute, no es ni tan siquiera a la recreación literaria, no, acceden a lo que ellos creen que es la realidad, porque lo están viendo en imágenes, con lo cual sí que piensan que la violencia, en muchos casos muy extrema, y no nos da tiempo aquí para... Tuve acceso a una tesis que se está haciendo sobre violencia, muy interesante. Claro, la construcción del deseo es una construcción del deseo, bueno, donde la pornografía, en este caso hegemónica, vamos a ver dentro de una década o incluso menos, bueno, cómo constituye pues los deseos masculinos y femeninos, o los deseos de los jóvenes en general. Yo creo que es preocupante. Me parece que es un tema, por lo menos, que no podemos pasar así como... y en las escuelas pasamos como así, los gobiernos pasan así, y me parece un tema importante. Javier, querías comentar. Muy brevemente, un detalle, esto de los niños y las niñas es lo más grave que está sucediendo en los últimos años, sobre todo por cómo se va a conformar el cerebro, porque está en pleno proceso de formación ese cerebro, y ya al año y medio, a los 2 años, ya un niño, es como he dicho yo, en la sillita anda con el móvil, el chupete y el móvil, pero el móvil es más chupete que el chupete, o sea, es un chupete mental, el otro es un chupete que calma la ansiedad, pero es un chupete, digamos, de esto de toda la vida. El otro es el chupete auténtico, el tecnochupete, o sea, el tecnochupete. Bueno, entonces,
¿Qué ocurre? Vuelvo al acepto, El acepto, efectivamente, nosotros no tenemos conciencia de que estamos firmando un contrato, pero estamos firmando un contrato. Y yo, de oficio, lo recomiendo siempre en todas las conferencias que digo sobre estos temas. Vean, una sola vez en la vida las condiciones de cuando uno acepta. Después uno va a aceptar, va a pasar por el aro, va a pasar por el aro, porque su deseo, Javier, es usar, es relacionarse, es hacer amigos, estar en las redes, etcétera, ¿no? Y ese deseo de sociabilidad es tan fuerte. Ahora, cuando un niño de 2, 3 años pincha acepto y lo hace, yo poco sé de leyes, no sé nada de leyes, pero creo que los contratos no hay autorización siendo menor de edad a firmar, ¿no? Y todavía estoy por ver a un fiscal del Reino de España que intervenga invalidando todos esos contratos que han firmado los niños de pocos años con Google, con Facebook, etcétera. Esto debería de ser inválido jurídicamente porque lo ha firmado un menor sin autorización de los padres. Esto lo he dicho yo varias veces y hay un silencio sepulcral sobre esta cuestión. O con los videojuegos. Eso, los videojuegos, 3/4 de lo mismo. Claro, porque los videojuegos es un espacio en el que, bueno, lo conocemos, es el espacio de juego virtual hoy, o virtual o real, ya no voy a entrar en esta división ontológica que ayer estuvimos debatiendo, pero es el espacio en el que la violencia está ahí, pero ellos están y se comunican. ¿Hay alguna manera de mejorar esta situación? ¿Alguna manera de democratizar, de tener control sobre estos señores del aire, de ver algo? Creando comunidades de conocimiento, knowledge communities. ¿Crean dónde? Organizándolas entre nosotros mismos. ¿A través o no de Internet? Fuera del dominio de los señores del aire, claro está. O a lo sumo podríamos, digamos, decir, bueno, vamos a ser sujetos experimentales vuestros, esto lo aceptarían, sujetos experimentales, vamos a hacer conejillos de India y nos dejáis sin controlarnos a ver qué sucede al final del proceso. Y si no, hay que ir a la Internet profunda, es que existe la Internet profunda. La deep Internet. La pero es curioso profunda. Porque de hecho... Ahí es donde donde están los resistentes. Pero curiosamente... Y también la policía, claro. El uso de Internet se popularizó... Bueno, sí, fue una creación para tener una comunicación que fuera válida después de una debacle guerra. Y en realidad aquí nos lo pusieron en juego porque era una manera de comunicarse muy útil, barata y fuera de tiempo y lugar, fue el mundo académico, ¿no? Entonces, claro, sorprende a veces, ¿no? Javier, ¿qué crees? Estas diferentes visiones. Yo, en relación al uso de tecnología, siempre es difícil tener una opinión marcada. Muchos de los debates en el mundo contemporáneo sobre Internet a mí me recuerdan a los debates que hubo cuando surge la imprenta, ¿no? Hubo una Biblia en donde se cometió un error tipográfico, entonces el quinto mandamiento decía matarás, ¿no? Entonces esta Biblia, claro, pues esto se multiplicó por mucho, entonces bueno, pues hubo muchísima gente que dijo, esto no puede ser, no hay que acabar con el invento, porque este invento es peligrosísimo, no solamente sirve para reproducir idealmente la palabra de Dios, sino que también sirve para poner en circulación las virtudes del demonio, ¿no? Yo creo que todas estas cosas, no sé, quizá porque todavía no he perdido completamente la esperanza o porque la mantengo por aquellos que la han perdido completamente. Sí creo que creo que Internet en particular y que las redes sociales en general son instrumentos que tienen distintas virtudes y no todas ellas son necesariamente negativas. También creo, por supuesto, que como comenta Javier, las redes sociales tienen dueños. También es verdad que hay otras muchas cosas que tienen dueños y también es cierto que uno no nace en una especie de isla rusoniana en la naturaleza, ¿no? Sino que nace en el contexto de un Estado, de una sociedad civil que tiene sus regulaciones, muchas de ellas no están elegidas, la propia posición social no está elegida, las condiciones educativas no están elegidas, la circunstancia de si vivimos en una monarquía o una república tampoco nos ha sido dada. En fin, hay infinidad de cosas en donde uno tampoco ha tenido derecho para decidir y sin embargo no están encima de la mesa, ¿no? Yo sí creo, quizá, por intentar dar una respuesta positiva, no hemos hablado, porque entre los filósofos está mal visto hablar de cosas positivas, generalmente nos puede más el miedo que la esperanza, pero efectivamente para muchas comunidades, absolutamente. Pero yo, en el trabajo que he hecho, por ejemplo, con gente del ámbito de la biomedicina, las redes sociales son absolutamente fundamentales para personas, vuelvo otra vez al tema del dolor, porque es con lo que me gano la vida en última instancia, hay infinidad de comunidades de personas dolientes que tienen dolores inespecíficos que sin las redes sociales todavía serían tratadas en unidades psiquiátricas. Entonces, para ellas, o para estas comunidades, las redes sociales
ha sido realmente la diferencia entre la invisibilidad y la visibilidad, con independencia de que la misma red social que sirve pues, para defender los intereses de las enfermas de fibromialgia, por ejemplo, forman parte también, están patrocinadas por los mismos señores de la guerra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que tener un poco también quizá, no sé, de precaución a la hora de saber cuál es el juicio crítico que se vierte sobre los instrumentos a partir de los cuales y en los cuales vivimos inevitablemente, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que igual tenemos que aprender a vivir como seres contradictorios que somos. Y por un lado, las redes sociales o Internet ha contribuido a democratizar mucho el conocimiento y a hacer muchas comunidades de conocimiento que serían absolutamente imposibles, que nada más que para una élite. Por lo tanto, ahí sí que hay una democracia importante. Y igual tenemos que pensar que el problema es más político del sistema neoliberal que vivimos y cómo desde ahí podemos, bueno, pues que esos señores del aire no tengan el poder que tienen, que las regulaciones de las empresas sean distintas, porque al final lo que se benefician es de una regulación empresarial, que puede ser tanto en la fabricación de ropa, en la fabricación de aparatos tecnológicos, y que en manos de muy pocos se está acumulando el capital, es decir, porque eso es una de las facetas. Por lo tanto, igual el problema es un poco más global y no solamente un problema que tenga que ver con la tecnología. Bueno, estamos bajo este signo, ¿no?, que nos explicó en la inauguración, la presentación del festival que le hicimos de hecho en Madrid, en la Sala X, ¿no? Estela, que en el circo en realidad era esta o esta no existía, ¿no? Con lo cual espero que estemos aquí. Muchas gracias por estar aquí.